¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien, muy felices, muy contentos. Recordemos que tenemos tareas y que para ver las tareas para hacer las tareas tenemos que ver toda la clase grabada. Comencemos con nuestra clase del día de hoy, que se trata acerca de la lógica. La lógica es un ejercicio racional, de la lógica, de razonamiento. A ver, vamos a hablar un poquito de eso. La lógica es una rama fundamental de la filosofía. Esta se dedica al estudio de la estructura del razonamiento correcto, a diferencia del pensamiento mítico y religioso, que se basa en creencias narrativas. La lógica se fomenta en la razón y en la búsqueda de la verdad, a través de métodos rigurosos. Em, el interés por la ciencia de las formas lógicas se remota hace muchos años en la filosofía griega, por allá por los siglos 4 y 5. Platón y Aristóteles jugaron roles cruciales en su desarrollo. Sócrates con su método mauyético y Platón con los diálogos y los problemas lógicos. También está Aristóteles, que como tal es el fundador de la lógica, considerado Aristóteles el padre de la lógica, ya que formuló las primeras reglas sintemáticas de la lógica como tal. En sí, el concepto de la lógica es una definición de la representación mental de un objeto cualquiera, a diferencia de una imagen o un símbolo sensorial. Un concepto es una forma intelectual y racional. Y no he cambiado de diapositiva porque esto ya estamos hablando de la definición de conceptos. Sí, porque ya viene de la mano, chicos. La definición de la lógica, el concepto es casi lo mismo. Como le digo, los conceptos se generan para captar un objeto a través de los sentidos y luego abstraerlo por una forma que tiene una idea general que sirve para elaborar juicios a partir de la verdad, es decir, a partir de lo que uno ya sabe. Y claro, como todo, tiene una clasificación de los conceptos. Vamos a hablar por el concepto primero por su perfección. Este tiene dos conceptos claros que son fácilmente comprensibles y no requieren una explicación adicional. Carro, casa. Conceptos oscuros necesitan una explicación para ser entendidos. Escatológico. ¿Qué significa eso? Por extensión, conceptos universales que se refieren a todos los miembros de una categoría, todos los seres humanos. Conceptos particulares que se refieren a una categoría, algunos seres humanos. Conceptos singulares que se refieren a un objeto individual, Pedro. Por su exactitud, los conceptos unívocos se refieren a un solo significado. Ejemplo, lápiz. Los conceptos análogos tienen significados relacionados por su forma y función. Por ejemplo, el portero puede referirse al cuidador de un edificio o al jugador de fútbol. Y los conceptos equivocados. Se aplican diferentes objetos con significados distintos. Muñeca puede ser la parte del brazo o la parte de un juguete. Es sin sentido, muñeca o una muñequita como tal. Así. Y ahora vamos con la definición de los conceptos, porque sí, estos conceptos tienen varias partes. La definición de los conceptos implica delimitar y precisar sus características esenciales. Existen varios tipos de definición. La definición esencial, que se centra en lo más importante del concepto. El ser humano es un animal racional. La definición accidental describe características secundarias del ser humano. El ser humano es un ser bípedo. La 3, la definición teológica, explica la finalidad o propósito del concepto. El ser humano existe para ser feliz. La definición casual indica el origen o causa del concepto. El ser humano es el producto de la evolución. En conclusión, la lógica es una herramienta fundamental para el pensamiento riguroso y la búsqueda de la verdad a lo largo de la historia. Está evolucionado desde las reflexiones filosóficas en la antigua Grecia hasta su aplicación en la matemática y la computación moderna. Comprender los conceptos y los principios lógicos nos permite razonar de manera más clara y coherente. Ahora vamos a cambiar de diapo, chicos, y vámonos al juicio. ¿Qué va a significar el juicio? ¿No nos tiene intrigados? Porque todo se parece bastante, ¿verdad? Sí. El juicio es una de las formas fundamentales del pensamiento. Es la operación mental mediante la cual afirmamos o negamos algo y se compone de conceptos organizados de manera sistemática para formar una proposición con sentido. Aristóteles definió el juicio como el discurso en el cual se afirma o se niega algo. Puede ser referido con un propósito cuando se incluye el razonamiento y como enunciación.
El juicio tiene varios tipos de elementos. Primero es el sujeto, el cópula y el predicado. Parece que habláramos de una oración. El sujeto es el concepto del que se habla, o se afirma o niega algo. La cópula es el elemento que relaciona el sujeto con el predicado, usualmente el verbo ser o no ser. El predicado es lo que se dice acerca del sujeto. Por ejemplo, la filosofía es apasionante. El sujeto es la filosofía, la cópula es, es, y el predicado apasionante. Los juicios pueden clasificarse según varios criterios: cantidad, cualidad, modalidad, relación y relación con el sujeto. Vamos a hablar según la cantidad, que son los juicios universales. El sujeto se toma en toda su extensión, todos los seres humanos son mortales. Los juicios particulares, que se toma en una parte de su extensión. Por ejemplo, algunos seres humanos son urbanos. Los juicios singulares, el sujeto se refiere a un objeto específico. Por ejemplo, Pedro es un pintor talentoso. Ahora vamos con, según la cualidad, los juicios afirmativos que establecen compatibilidad entre el sujeto y el predicado. Ya. Acerca del sujeto y el predicado, por ejemplo, la guerra es violencia. Los juicios negativos, que estos establecen incompatibilidad entre el sujeto y el predicado, por ejemplo, el calor no es frío. Los juicios indefinidos ni afirman ni niegan nada de manera concreta, por ejemplo, quizás vivamos en paz. Según la modalidad, los juicios problemáticos expresan posibilidades o situaciones que pueden ocurrir. Por ejemplo, tal vez salga victorioso. Los juicios asertóricos expresan afirmaciones que reflejan opiniones o sentimientos. Por ejemplo, la música clásica es aburrida. Los juicios apodícticos expresan verdaderas necesidades y certezas, como leyes naturales o matemáticas. Ejemplo, un todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y según la relación, los juicios categóricos que enuncian afirmaciones absolutas y universales. Por ejemplo, todo lo que sube tiene que bajar. Los juicios hipotéticos establecen condiciones o relaciones de causa y efecto. Por ejemplo, si te dedicas, triunfarás. Los juicios disyuntivos que presentan múltiples posibilidades. Por ejemplo, los gobiernos pueden ser justos o injustos. Según la relación con el sujeto. Los juicios de hechos se refieren a hechos observables y reales. Los volcanes erupcionan, los gatos maullan, las personas hablan. Los juicios de valor evalúan el hecho o una acción en términos subjetivos. Esto quiere decir, por ejemplo, esa novela es aburrida. Ahora vamos a cambiar de diapo y nos vamos a las preposiciones, chicos. A ver, no, cambié mal allá. Ya, a las preposiciones. Una preposición es la forma de juicio que tiene un valor referencial o informativo, lo que permite determinar su variedad o falsedad. En la lógica clásica se clasifica en cuatro tipos básicos, según su cantidad, su cualidad y se le asigna una letra. Por ejemplo, A significa universal afirmativa, E significa universal negativa y particular afirmativa o particular negativa. Las preposiciones se relacionan entre sí de manera que su falsedad o verdad puede influir en la preposición. Por ejemplo, en los contradictorios, los contrarios, los subcontrarios y los subalternos. El estudio del juicio es esencial para comprender cómo vamos a estructurar y evaluar los pensamientos. A través del análisis de diferentes tipos de juicios y de preposiciones, podemos mejorar nuestra capacidad de mejorar la manera clara y coherente, permitiéndonos abordar de manera efectiva tanto los hechos como los valores en nuestra comprensión del mundo. Ahora vamos a hablar del razonamiento, chicos. Volvemos a hablar del razonamiento, de su definición. Para eso les cambio la diapo. Y el razonamiento y definición de razonamiento. A ver, el razonamiento en sí es el proceso mental en que permite interferir una nueva verdad a partir de una verdad conocida mediante la conexión lógica entre ambas. Este proceso también se llama interferencia y se basa en la combinación ordenada de juicios. Existen varias maneras de razonamiento, cada una con características específicas y en aplicaciones diferentes. En cuanto a la definición de razonamiento, se puede definir como inferencia y proceso de juicios. La inferencia es el proceso mental mediante el cual se obtiene una nueva variedad a partir de una ya conocida. Y el proceso de juicios es una combinación ordenada y concatenada de juicios que lleva a la obtención de nuevas conclusiones.
Existen cuatro formas principales de razonamiento de inferencia. Inferencia deductiva. Por parte de una verdad universal o más general, llegas a una conclusión particular. La inferencia inductiva. Parte de casos particulares y llegas a una conclusión universal. La inferencia inmediata. Obtienes una nueva verdad a partir de una verdad que tú ya conocías, sin necesidad de dar muchísimos pasos intermedios. La inferencia inmediata, que es que llevas a una nueva verdad a través de una o varias verdades que tú ya conocías. Casi lo mismo que la anterior que acabamos de mencionar. Ahora, chicos, vamos a cambiar de diapo y terminamos con el silogismo. Nuestra cerecita del pastel es una forma específica, es decir, el silogismo, de razonamiento deductivo. Este fue definido por Aristóteles como un razonamiento compuesto por tres juicios, dos premisas y una conclusión, que se sigue necesariamente en las premisas. El silogismo es una estructura de razonamiento deductivo en la que dadas dos premisas se deduce necesariamente a una conclusión. Las premisas conocen conceptos de manera que la verdad de la conclusión es inevitable si las premisas son verdaderas. El silogismo contra tres proposiciones, eh, premisa mayor, premisa menor y la conclusión. La premisa mayor es la premisa de mayor extensión, todas las aves vuelan. La premisa menor es la proposición de menor extensión. El cóndor es un ave. La conclusión es la proposición que se deduce a las dos premisas. El cóndor vuela. Cada preposición del silogismo incluye términos que se relacionan de manera lógica. El término mayor es el predicado de la conclusión, el término menor es el sujeto de la conclusión, el término medio es el término que aparece en ambas premisas, pero no en la conclusión. Y hay ejemplos de silogismos. Les voy a dar algunos. El silogismo categórico, el silogismo hipotético, el silogismo disyuntivo. En conclusión, el estudio del razonamiento del silogismo es fundamental para entender cómo formulamos y validamos nuestras ideas, obviamente también nuestros argumentos, a través de la interferencia y la lógica que podemos desarrollar en una comprensión más clara y precisa de la verdad. Entonces, chicos, esto ha sido todo por la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado la clase y espero volver a verlos en una próxima clase. Los veo luego. Chao, cuídense mucho, no olviden de hacer sus preciosas tareas.